Hola mi querida familia, amigos, hermanos, familia. Gracias por acompañarnos en nuestra serie de temas que este servidor ha preparado para compartir contigo y ser edificados juntos en cada tema que hemos compartido para ti. Y en esta ocasión, el tema de hoy se titula Fe que permanece firme en la prueba. Y el pasaje de este día, de lectura bíblica, se encuentra en Job capítulo 13, versículo 15. Y dice de esta manera: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Sabes, el siervo Job no entendió, no entendía el porqué de su sufrimiento, pero nunca dudó del carácter de Dios. Permíteme compartir contigo un poco acerca de Job. Yo no sé si tú has escuchado acerca del siervo Job, del siervo Job, pero quisiera explicarte un poquito de este personaje de la Biblia. Job fue un hombre que era rico, tenía familia, tenía todo, pero de pronto empezó a perder su ganado, sus pertenencias, al punto de perder sus hijos y finalmente le pega una lepra a él. Job capítulo 1 y capítulo 2 nos describe este escenario, cómo Job sufrió tanto. Y él se preguntaba, ¿por qué me pasa esto? Y él llegó a una conclusión. Dice en Job capítulo 1, versículo 21. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él pensaba que así como Dios daba las cosas, da bendiciones, también el Señor da maldiciones. Maldice a quien Él quiere. Te llega pruebas, enfermedades, maldiciones, etc. Y él decía, bueno, si recibo de Dios lo bueno, pues ¿por qué no también puedo recibir lo malo? No entiendo, pero sigo fiel a Dios. Ese era su pensamiento de Job. Pero conforme fue pasando los días, se murió su ganado, perdió sus pertenencias, sus hijos murieron, a él le pega una lepra, y se preguntaba, Señor, Jehová, ¿por qué me das maldición a mi vida? ¿Por qué me maldices? ¿Qué hice de malo? Explícame, ¿qué hice de malo? Es que yo no entiendo por qué me pega esto. Él se preguntaba eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se empezaba a quejar con Dios. Aunque nunca pecó Job contra Dios por estas preguntas interrogantes que se hacía. ¿Por qué yo, Jehová? ¿Por qué me maldices a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Job se preguntaba eso. Y sabes, quizás tú en la vida también te preguntas, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo que voy a la iglesia, soy buen cristiano, no tomo, no fumo, no uso drogas? ¿Por qué a mí me pasan pruebas? ¿Por qué me pasan a mí muertes en mi familia, en dificultades? ¿Por qué yo? Y los que están allá, que no son cristianos, les va mejor que a mí. Ellos no tienen pruebas y yo tengo más pruebas. ¿Por qué yo, Señor?
Es que Job no entendía, querido. Mi querida familia, hermano, familia. Job no entendía que detrás de esa lucha que él tenía, había una lucha espiritual detrás de él. Entre el bien y entre el mal. Entre Cristo y Satanás. Jehová, Cristo, luchando porque Job fuera fiel a Dios. Satanás luchando para que Job se perdiera, maldiciera a Jehová por lo que le estaba pasando. Y esto era lo que le estaba sucediendo a Job. En Job capítulo 10, versículos 2 al 3, Job declara y pensaba que Dios era el causante de todo lo que le estaba sucediendo a él a su alrededor. Pero, como te digo, había una lucha espiritual detrás de él. Job se quejaba una y otra vez y otra vez. En vez de enfocarse en la situación que estaba sucediendo, que estaba viviendo en ese momento, en vez de dejar la queja a un lado e ir a Jehová por ayuda para que pudiese discernir lo que estaba sucediendo en su vida, prefirió quejarse y quejarse. Yo te pregunto, ¿a poco no nos pasa eso hoy en día? Que en vez de ir a Dios a que nos ayude a discernir por qué nos está pasando tantos problemas, preferimos quejarnos, quejarnos y quejarnos en vez de ir a Jehová por ayuda. Job creía esto. Pero gracias a Dios que Job llegó al punto de dejar la queja a un lado y dejar que Dios le hablase. Finalmente Job escuchó a Dios y entendió el porqué de sus problemas, el porqué de tanta dificultad en su vida. Sus hijos se murieron, no tenía terrenos, no tenía animales, le pegó una sarna, como te lo había comentado. Ahora entendió por qué le estaba pasando todo eso. Antes Job solamente escuchaba de Dios, escuchaba de Jehová, lo adoraba. Como cualquier cristiano, como cualquier miembro de iglesia, como cualquier seguidor, feligrés, cualquier cristiano lo hace. Pero en Job capítulo 42, versículo 5, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que antes, sí, llevaba al altar a Jehová, escuchaba de Jehová, lo adoraba, como cualquier cristiano. Pero ahora sus ojos lo veían. ¿Por qué? Porque ahora tenía una intimidad personal, íntima, espiritual con Jehová. Ahora entendía, ahora sí entendía el porqué de sus problemas. Sabes, en esta vida de Job hay mucho que resaltar, querido. Y una de ellas es que a pesar de los problemas, jamás desertó de confiar en Jehová. Una fe que permanece firme a pesar de las pruebas que estaba pasando. La fe madura no se basa en emociones, en circunstancias favorables, sino en la certeza de que Dios sigue siendo bueno, aun cuando en la vida estemos pasando problemas. En tiempos de prueba, querido, Dios refina nuestra fe y fortalece nuestra confianza en Él. La fe que permanece es la que glorifica a Dios. Sabes, hay un pasaje en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestras debilidades
en nuestras pruebas que tengamos, esas pruebas, esas debilidades, nos tiene que llevar a Cristo. Nos tiene que decir, ¿sabes qué? Tú no puedes con esas debilidades. Tienes que buscar una fuerza mayor que te ayude a vencerlas. Y esa fuerza solamente la da Cristo Jesús. Y esa debilidad nos hace ir a Cristo por ayuda. Esa debilidad nos ayuda a confiar cada vez más en Jesús. Por eso que en las debilidades me gozo. ¿Por qué? Porque dependo de Dios en mi vida para vencer esas debilidades. Yo te quiero comentar y quiero concluir con estas palabras. Yo te invito en este día, en esta hora, a que juntos, tú y yo, allá donde te encuentras, juntos nos propongamos a ser fiel a Dios, permanecer fiel a Dios, firme en el momento de nuestras pruebas. ¿Y cómo va a ser eso? Confiando en Jesús. Y esa confianza nos la podemos obtener cuando oramos, cuando estudiamos la palabra de Dios. No lo olvides, mantente firme en los momentos de tu debilidad. Ve a Cristo que te ayude a vencer esa prueba y esa debilidad. Que Dios te bendiga. Y si sientes que no lo vas a lograr, no te dejes vencer, levántate y esfuérzate, camina con Cristo y no